Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta charla número 17 del ciclo Manifestando lo Sutil que arrancó allá en el 2021. Increíble. Quiero agradecer por un lado el apoyo de la facultad, como siempre lo hago, de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que pone a disposición los recursos técnicos y humanos para cada una de estos encuentros. Agradezco obviamente a Reinaldo, agradezco a todos los que están acá presentes, acompañándome, acompañándonos, y también obviamente a la gente que lo va a ver ¿cómo es? En diferido, vamos a poner así, en diferido. Bueno, este encuentro está siendo emitido desde la ciudad de Tandil, en Buenos Aires, y cuenta con la adhesión del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma de Hidalgo y la Escuela Nacional de Arte Teatral, la ENAT, dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el INBAL, que son ambos son instituciones de México. Estas charlas, desde sus orígenes, siempre se organizaron en torno a 3 ejes, que son como bastante básicos. Conocer algo de la información del ponente, que se fue, el ponente no está. Una breve referencia institucional. En el caso de Reinaldo vamos a hablar más bien de su empresa, supongo, pero eso lo vamos a ver. Y luego la metodología de trabajo en el entrenamiento de la voz. A continuación le voy a presentar a Reinaldo. Reinaldo junto con Sara fue una alegría conocerlos en el mes de julio, cuando estuvimos en el segundo encuentro internacional de la voz y la palabra, integraciones hemisféricas, marcos teóricos para el futuro de la práctica y la pedagogía vocal, que fue organizado por el Centro de Estudios para el Uso de la Voz, el CEUVOZ de México, y BASTA, Voice and Speech Trainer Association de Estados Unidos. El encuentro fue en La Paz, Baja California Sur, México, y con Reinaldo compartimos alojamiento, o sea, fue mi compañero de habitación. Así que alguien muy cercano a mí en este encuentro. Les voy a hablar de Reinaldo. Es un destacado comunicador dominicano con más de 28 años de experiencia en los medios de comunicación de la República Dominicana. Su formación universitaria es como licenciado en Administración de Empresas, pero su pasión por la comunicación lo llevó a fundar en el año 2002, junto a su esposa, Cintia Ortiz. La tengo que nombrar, Reinaldo, porque si no nos echan, no te dejan entrar a Sí, vos. señor. La empresa World Voice, ¿sí? Una productora de audio multilingüe que maneja proyectos de producción comerciales, audiolibros, doblajes y ADR, que tuve que buscar qué era, es grabación adicional de diálogos, para clientes alrededor del mundo, con estudios en República Dominicana y oficinas en Estados Unidos. Como voice over, tiene una trayectoria de más de 25 años y ha puesto su voz a comerciales de radio y televisión, narración de audiolibros, documentales, videojuegos y doblajes. Su interés por profundizar en las complejidades de la comunicación y el ser humano lo llevaron a formarse en una primera etapa de programación neurolingüística, PNL, con la Asociación Española de PNL, y además tiene una certificación internacional como coach ontológico organizacional, lo que le permite moverse como pez en el agua entre el mundo corporativo, los medios de comunicación, la publicidad y el entretenimiento, o sea, un camaleón. En la actualidad comparte con ejecutivos y comunicadores sus experiencias en conferencias, talleres y sesiones de coaching. En los últimos años ha dictado conferencias en Argentina, en Colombia, República Dominicana y en Estados Unidos. Y como profesor universitario comparte con los estudiantes de comunicación social y medios digitales del Instituto Tecnológico Santo Domingo técnicas sobre el uso profesional de la voz en los medios de comunicación. Además, es el creador de los Vox Trainer, talleres especializados para talentos de voz que imparte junto a otros profesionales en su empresa World Voice. ¿Todo bien, Reinaldo, lo tuyo? ¿Todo bien? Demasiado, señor. Muy bien. Gracias. Bueno, les voy a compartir algunas pequeñas reflexiones en torno a esto que les contaba que encontré en internet para luego ya comenzar a charlar con Reinaldo. Cuando yo estuve en La Paz con Reinaldo, él me comentaba que Argentina tenía mucha tradición en doblaje. Mi cara fue un poco de sorpresa porque yo eso no lo sabía verdaderamente.
Pero cuando encuentro este material, que es una especialización en doblaje y actuación en voz, que que se dicta, supongo que se debe estar dictando actualmente, en el ISER, que es el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica Argentina, en conjunto con la Asociación Argentina de Actores, a través de un ente nacional que es el Ente Nacional de Comunicación, donde plantean una formación, una certificación de casi 700 horas cátedra para entrenar entonces en doblaje y actuación en voz. Hay una explicación de por qué se dobla, la necesidad del doblaje. Habla sobre los orígenes del doblaje en Argentina, que le contaba a Reinaldo, que yo esto no lo sabía, que Walt Disney vino, o gente de Walt Disney, no sé si habrá venido él directamente, en 1940 a la Argentina, y que aquí se dobló al español Pinocho, Dumbo y Bambi, ¿sí? Películas que yo no sabía que se habían doblado al español acá en Argentina. Luego parece ser que por una cuestión de cercanía, supongo que también de costos, empezaron a hacer doblajes en México. Y en los años 80 es como que hubo un resurgir de Argentina en este tema del doblaje. En la actualidad, dice, la Argentina es considerada el segundo país en nivel de importancia y calidad en doblaje al español neutro, latinoamericano, por detrás de México, por encima de países como Venezuela, Chile, Puerto Rico, entre otros. La actividad está centrada básicamente en Capital Federal, que era obvio, por eso tampoco yo sabía mucho de esto, con algunas excepciones en Córdoba y Rosario, que son ciudades del interior del país, pero grandes metrópolis. Y hablaba de una ley que estaba promulgada en el año 2013, donde se establecía que sí o sí este tipo de formación se dictaba en el ISER, ¿sí? En el ISER de Buenos Aires. Luego suman a la gente de los actores y parece que ahí arman una especialización que según este material es bastante novedosa en el mundo. Y están los objetivos, las actividades, áreas de trabajo, que por ahí se me cayó el papel, me parece, Reinaldo, pero hablaba de dos o tres áreas: práctica integral del doblaje, recursos técnicos y expresivos de la voz, actuación orientada a la voz y el doblaje. Después te lo paso si querés para que lo veas. Pero bueno, me pareció como interesante esta idea de pensar que el doblaje pareciera que integra, o sí, sería la intersección entre el mundo radiofónico y el mundo artístico actoral, Ujú, ujú. ¿no? Como que por un lado la gente, los locutores solo de por sí mismos le faltaría algo y al actor o actriz le estaría faltando algo. Y Ujú. ahí aparece Reinaldo Infante. Por favor, han aparecido muchos, muchos antes que yo. Pero aquí, básicamente, primero quiero darte las gracias, Bueno, Rubén, por esta invitación a Manifestando lo Sutil. De verdad, para mí es un gran honor participar en estos encuentros. Esta es la edición número 17 y los 16 que me han precedido, por favor, todos maestros, personas que me merecen todo el respeto y admiración profesional. De verdad que felicitarte por esta iniciativa y mi sugerencia para los que están conectados con nosotros y no conocen a profundidad esto de estas conversaciones de Manifestando lo Sutil, que entren al canal de YouTube para que vean las distintas conversaciones, porque cada una de ellas interesantísima, sin desperdicio, de verdad que sí. Luego de hacer entonces este disclaimer, bueno, pues con el tema del doblaje, la narración de audiolibros, los personajes animados, que es un poco la perspectiva de esa mirada al entrenamiento a estos tipos de actores, pues hay mucha tela por donde cortar, como decimos aquí en República Dominicana. Vamos a iniciar con el tema del doblaje, ya que tú estás sirviendo la mesa desde esa óptica, para poner todo esto en perspectiva, porque muchos actores no ven el doblaje como un trabajo artístico claro. porque dicen, bueno, eso es como otra cosa. Muchos desconocen de qué va todo esto. Y muchos de los que trabajan doblaje hemos ido aprendiendo en la marcha y no necesariamente tenemos una formación básica, original, en actuación. Y entonces ahí surge como que, ¿y qué es esto? ¿De qué se trata?
Bien breve, solamente para recordar un poco, para traer aquí lo que sería la historia de cómo arranca esto del doblaje. El doblaje viene a responder una necesidad de la industria. Y cuando digo industria, hay que hablar de todo un sistema económico. Es decir, cuando la gente de Metro Goldwyn Mayer en la década del 40 querían llevar los dibujos animados que habían producido para la época a otros mercados más allá de Estados Unidos, dicen, ok, ¿qué hacemos con este material que está en inglés? Y se le ocurre, de acuerdo a la información que tengo, van a México. En México buscan actores, locutores y los llevan a Nueva York, a un estudio en Nueva York. Y ahí realizan los primeros doblajes. ¿Y qué estuvieron ahí doblando? Cenicienta, estuvieron ahí con Blancanieves, con Peter Pan, en toda esa época. Y luego, ¿qué ocurre? Se van a otros países, se fueron a Puerto Rico, se fueron a Cuba y ahí doblaron también series como I Love Lucy, fue una de las que se dobló en Cuba, también Bonanza se estuvo doblando entre Cuba y Puerto Rico, eso solamente como para mencionar algunas cosas. ¿Qué ocurre? Que como Latinoamérica tiene unos sabores tan distintos, se comenzó a tomar un acento lo más pegado a la estandarización posible. Es decir, cómo podemos crear un producto que pueda ser escuchado por X cantidad de millones de hispanohablantes y que cada uno de ellos lo pueda entender y no sienta un rechazo por el acento que se está utilizando. Porque como en principio, como en origen, no se está creando en Argentina, en Chile, en Puerto Rico, en Cuba, sino que se está originando en Estados Unidos, pues sonaría muy raro si tuviera un acento chileno muy marcado o argentino muy marcado. Entonces, vamos a crear este constructo que llamaron entonces español neutro. A partir de ahí ha sido toda una locura. Lingüistas se han estado peleando por todos lados de que no existe el español neutro porque no existe un lugar que se llame Neutrolandia. Pero al final no terminan de entender que simplemente es una respuesta de una industria. ¿Buscando qué? Buscando que los números cuadren. Es decir, no puedo doblar una película en 15 tipos distintos de acentos de español. Es decir, los números no dan. Entonces, ¿qué ocurre? Esto lleva, sí, a comenzar a ir dándole forma y estructura al doblaje que se comenzó a realizar con el único objetivo de los productores norteamericanos expandir su mercado. Hasta ahí vamos bien y se puede entender. Eso surge en la parte de los audiovisuales, las películas, pero también luego esto se extendió hacia toda la comunicación en sentido general multicultural. Es decir, los manuales que tenemos de los dispositivos que compramos, pues están escritos en español neutro, es decir, que cualquier persona los puede entender. Los distintos elementos que se van procurando y buscando para comunicarte con la generalidad, pues se están haciendo en español neutro. ¿Por qué dicen, por qué estoy trayendo el tema del español neutro aquí? Creo que hay una persona que tiene su micrófono abierto. Zacariz Heredia, creo que tiene el micrófono abierto. Ahí lo apago, Sí, sí. Bien. agradecer lo que lo pudieran, sí, apagar. Entonces, les traigo un poco esto del español neutro porque es importante en todo el origen del tema del doblaje. Y ya entenderán por qué. España se convirtió en el primer país que tuvo en su legislación el tema del doblaje. Fue en la época de la dictadura de Franco, con la idea de incentivar la industria, pero al mismo tiempo una especie de poderío de la misma dictadura. Es decir, aquí no vamos a recibir películas dobladas en un español que no sea el castellano. Muy bien, entonces hay una serie de legislaciones de la década del 40 que hacen que España tenga entonces una industria fuerte de doblaje. ¿Pero por qué? Porque tenían que producir a su acento en castellano todo lo que llegaba.
Y por Sí, eso, de hecho, perdón, Reinaldo, sí, cuando sí, yo tuve la posibilidad de estar en Valencia haciendo mi doctorado, recuerdo que había un cine, el que yo recuerdo, sí, que tenía la leyenda BSB o una cosa así, versión subtitulada original, algo por el estilo, y que para muchos de mis compañeros de doctorado era casi como ir al museo, o sea, era una salida distinta, ¿se entiende? sí, Digo, claro. nosotros en Argentina el subtitulado es parte de lo cotidiano, quiero decir, es Ujú. poco probable que veamos películas dobladas. Y ahí yo entendí entonces, claro, que en España era una cuestión ¿cómo sería? De reforzar su propia lengua, de protegerla, entre comillas, ¿no? Una cosa Sí, así. y Y ahora, recordar que todo eso se mantiene hasta ahora, pero esta ley de 1941, y a propósito de esto, voy a leer un poco lo que dice esta ley. Dice, es más bien es una orden publicada en 1941 que dice, y cito, prohibida la proyección cinematográfica en otro idioma, excepto que las películas en cuestión hayan sido previamente dobladas en España por empresas locales. Entonces, eso que fue publicado en 1941 hizo que toda una industria se desarrollara. Entonces, las primeras formaciones de doblaje se realizaron en España. Los primeros estudios de doblaje también se colocaron ahí. Es decir, surge una industria y hace que actores, productores, pues haya trabajo. Y eso hizo que precisamente tenga una industria tan fuerte, la del doblaje en España. Pero luego cruzamos para este lado y vamos a Argentina. Argentina fue otro, bueno, creo que es uno de los primeros países que legisla en torno al tema del doblaje y lo puso en una ley que publicaron en 1986, que es la Ley Argentina sobre el doblaje y el uso del sí, español neutro. está Y acá. dice, y cito, el doblaje deberá ser realizado en idioma castellano neutro, según su uso corriente en nuestro país, pero comprensible para todo el público de la América hispanohablante. Es decir, primero España, luego es Argentina, la que en sus leyes, de una forma u otra, pues sí le dan un carácter un poco más allá de lo artístico y un poco más allá de lo que tiene que ver con la industria del entretenimiento. Es decir, se legisla tomando en cuenta esto. ¿Por qué esto, por qué esto es importante? Es importante por lo siguiente. Muchos países han estado trabajando en lo que es el doblaje y hemos estado de una forma u otra entrando, coqueteando, aprendiendo sobre la marcha, viendo cómo lo hacen otros. Sin embargo, Argentina sí tiene una formación en doblaje, España sí tiene formación oficial, formal en doblaje, y lo tiene México. Y lo tiene en países también como Colombia, pero es más reciente. Y lo tiene Venezuela, pero igual, es más reciente. En Chile también lo hay. Pero los primeros, los que arrancaron con todo esto, fueron estos dos países. Ahora, y para lo que tiene que ver con esa mirada al entrenamiento del actor de voz para doblajes y demás, se ve entonces a este actor de doblaje como una especie de híbrido. Y es un híbrido por razones muy particulares. Primero, un actor convencional, un actor de teatro, un actor de cine, tiene en sus manos un libreto que tiene semanas, meses para montar su personaje, para estudiarlo, para engordar si es necesario, para adelgazar si el personaje lo requiere, para aprender algunas habilidades si es lo que necesita hacer. Tiene tiempo para meterse en esa piel. El actor de doblaje solamente tiene 5 minutos. Y cuando digo 5 minutos, crean, Cinco minutos reales o estás haciendo un... no, no son, son 5 minutos reales. Cuando vas a un estudio de doblaje, ¿cuál es la generalidad? Y luego te explico por qué. Estoy aquí hablando en términos generales. La generalidad es que te dan un papel, te dicen, tú harás el personaje Rubén, observa cómo él lo hace en una primera toma y en la segunda voy contigo. Es decir, el tiempo que tienes para tú conectar con una emocionalidad, para tú entrar en una
proyección de voz adecuada, para entrar en un tempo, es fugaz, es muy rápido. Por lo tanto, Reinaldo, te veo la cara de... no, pero claro, una locura, pero eso es por una cuestión económica, por una cuestión de que si tardáramos más, se gastaría más, Ahí voy, te me estás adelantando. Es decir, precisamente estamos hablando de un tipo de arte que surge a raíz de una industria. Y como surge, como decía al principio, a raíz de una industria, hay un componente económico importante. Y ese componente económico está dictado por dos cosas. Por un lado, tú tienes a una empresa que compra una película, digamos, en Estados Unidos y la quiere distribuir en su país. Pero para yo distribuir esa película debe estar en español. Entonces, como yo estoy ya comprando los derechos de esa película, pero yo quiero distribuirla y colocarla en mi país, yo necesito hacer el doblaje. Mi presupuesto no es el presupuesto del gran estudio que realizó la película. Entonces, ahí comienza el tema económico. No es lo mismo cuando tú tienes a Pixar o a Disney que hacen la película y luego ellos mismos hacen el doblaje en sus diferentes plataformas. Eso es una cosa. Y otra cosa es cuando un distribuidor cualquiera compra la película, un canal de televisión compra una película y tiene que doblarla para poderla proyectar. Entonces, eso para que entendamos un poco el tema de los presupuestos, el tema de los tiempos tan cortos de entrega, porque forma parte de una respuesta a una industria. Es decir, es un, es un arte técnico guión industria, que hay que entenderla, que hay que verla desde esa visión para entender un poco la locura y los tiempos de esta industria del doblaje. Lo pongo ahí, ese comentario lo pongo a un lado. Cuando hablo de los 5 minutos literalmente, a eso agrégale que si la película tiene actores muy importantes, es una película muy esperada, es la película que va a revolucionar y la que se va a llevar el Oscar este año, pues tú estás doblando ni siquiera con la imagen, tú estás doblando con audio o con una imagen marcada, manchada, de forma tal que el mismo actor en algunas ocasiones desconoce a quién está doblando. En algunas ocasiones, cuando son cosas así eh, tan críticas, porque precisamente hay mucho de espionaje industrial, hay mucho de que los celulares hablan y escuchan y ven, es decir, hay también un celo propio de la industria que complica aún más el trabajo mismo del actor. Entonces, te veo la cara, Rubén. Entonces, eso hace que este actor de voz, deba tener entonces unas herramientas ligeramente distintas al actor convencional. Cuando tú estás en una obra de teatro, tú tienes un decorado, tú tienes ahí un escenario, tienes toda una serie de elementos que te apoyan en lo que tú estás haciendo. Cuando tú eres un actor de voz, solo tienes tu voz para tú mostrar una dinámica, una energía, una emotividad en particular. Entonces eso hace que tú en esos breves segundos, pues busques recursos para mostrar una emotividad, ser convincente, conectar con eso y luego a la otra escena. Ojo, y ese es otro elemento. Un actor convencional tiene el contexto. Tú lees completamente el guión, tú sabes que tu personaje hace esto y luego al final muere. O es el héroe. Cuando tú estás doblando, tú solamente vas grabando pequeñas partes. No ves la película completa antes de. Tus escenas apenas la ves de forma puntual y luego te vas y trabajas con eso. Con eso poquito que te dieron es que tienes que dar lo mejor de ti. Entonces a veces escucho personas que ese doblaje es muy malo, ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa? Pues sí, pero es que hay que entender un poco el ambiente bajo el cual se estuvo tratando de desarrollar ese tipo de arte, que es un arte comercial, es un arte técnico comercial. Y pongo el tema técnico por lo siguiente. Cuando estás frente a un micrófono en el estudio de grabación,
tienes que entender mucho de la técnica de microfonía, de cómo funciona todo esto frente a un micrófono, porque cuando estás, vuelvo, en el teatro, o si no tienes micrófono, es pura proyección vocal. A propósito de la acústica del lugar, si es actuación de cine, tienes un micrófono que está sobre tu cabeza, luego tienes un lavalier aquí más cerca y tu proyección es muchísimo más corta. Pero cuando estás en puro doblaje, tienes un micrófono delante de ti o dos micrófonos y tienes que lanzar entonces la proyección correcta de acuerdo al tipo de escena. Y eso hace Pero que tú aparte, como actor tengas entonces también conocimientos de esa parte técnica en producción. pero aparte estoy pensando algo tan básico como las P, las explosivas, digamos, ¿no? Que no Claro, pegan demasiado ahí. Pero yo digo, ¿y entonces cómo haces para lograr una para emoción? eso, ujú, La emoción, para eso entonces tú tienes las técnicas, por ejemplo, para cómo eso estoy manejar. yo. Ahí vos tenés que decir, para eso estoy yo y vos No, ahí. no, 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 no. No, ahí viene entonces lo que es la parte de las técnicas. Por ejemplo, lo que son esas consonantes explosivas, la P, la T. Tú tienes, por ejemplo, el micrófono. Esto es un micrófono. Déjame quitarle este. Ok, este es este micrófono, por ejemplo. Puede ser un micrófono convencional que tengamos en un estudio de grabación. Entonces, ¿qué yo hago con este micrófono? En vez de yo tenerlo colocado justo de frente, donde las plosivas van a explotar el diafragma, yo coloco el micrófono en axis, es decir, yo pongo el micrófono de forma angular, de forma tal que mi voz está aquí y el micrófono, porque este tipo de micrófono es cardioide, recoge todo lo que ocurre aquí. Entonces yo de frente tengo mi pantalla, voy actuando y no estoy golpeando el micrófono. Pero si yo no lo sé, me lo pongo de frente y todo es un desastre. Y lo único que tenía que hacer era algo así de sencillo, por ponerte un ejemplo. Pero hay otra cosa. El actor convencional tiene la ropa, su vestimenta te pone en personaje. Nosotros tenemos que estar ligeros de equipaje, es decir, en camisetas. Yo me puse esta chaqueta porque estoy manifestando lo sutil, versión Obviamente, por una cuestión 2023, ¿eh? formal, pero Pero, falta la pero corbata acá, pero desde que termine esta conversación, me quito esto y me quedo en pura franela. ¿Por qué? Porque como es de algodón, no suena. Y yo puedo hacer cualquier pero pensé que era movimiento. una cuestión de comodidad para que vos estuvieras fresquito, no No, para que sonara o no, no sonara la para ropa. nada. Es porque yo puedo Oh, hacer pero es un cualquier problema, Reinaldo. movimiento y no se escucha en el micrófono, que eso le suma problemas a la producción. Cuando haces una escena que quedó muy bien en términos de emocionalidad, pero luego hay ruidos provocados por el mismo actor, por la misma escena, porque fue un llanto muy profundo o fue una risa muy estridente y en la risa pues el cuerpo se expande. Todo eso, es decir, debe estar la emoción, pero limpiecita, sin ruido. Entonces, No, no, no. estoy simple, por Es eso es que, antinatural. Todo esto que me estás hablando es antinatural. Así que no. pero, pero es antinatural en su ejecución, pero en el resultado final, ¿cómo debe sonar? Natural. Natural. Y ahí es donde entra la formación, ahí es donde entra ese elemento tan importante de tú tomar, en Argentina son 700 horas de formación. Bueno, es que debes aprender la parte interpretativa, que es una muy importante, pero luego está esa parte técnica. Esto que te he dicho del micrófono es apenas una tontería dentro del marco de las distintas cosas, porque cada estilo de doblaje tiene una forma de tú manejar la microfonía, pero también si haces una narración de audiolibro, es totalmente distinto, pero si haces una voz para un videojuego, también es diferente. Es decir, cada una de estas partes requiere una formación y un conocimiento específico de la interpretación, pero también de la parte técnica, que eso te la da, por supuesto, la parte de la formación. Veo que hay algunas preguntas y o comentarios por ahí. No sé si quisieras que vayamos respondiendo eso o seguimos en esta línea de No, porque conversación. yo generalmente no miro el chat eh, en la industria capitalista y empezamos con las cuestiones, claro. Empezamos con el tema de la industria. Ahí, claro. No, No, no. vamos a quedarnos aquí. Sí, sí, sí. Sí, por una
una cuestión simplemente de paz social, nada más. Lo vamos a Es dejar ahí. eso, Que es no nos eso. interese. Decir que no es que no nos interese y que estemos a favor de te iba a preguntar eso. ¿Qué pasa con esta cuestión actual? Actual no, digo, actual. Pero por esta idea de, bueno, identidad de género, identidad cultural, ¿todo eso está en discusión dentro de la industria o pasan de eso porque no les importa? Bueno, Porque mira, digo, el en la castellano parte de... neutro, en algún punto, para mí, antiguamente, era como que borraba todas estas diferencias, ¿no? Ujú. Y esto que vos decís que los lingüistas se peleaban y discutían, si se perdía todo, si quedaba algo. ¿Qué pasa en la actualidad con toda esta revisión que hay respecto de la identidad de género, la identidad cultural? Sí. Buenísima pregunta. Mira, en la parte de doblaje, ahí no hay mayores inconvenientes. Se busca que la voz sea lo más parecida posible al personaje. Listo. Es decir, buscar que esa voz conecte con lo que estamos viendo, porque eso le da mayor eh, honestidad a lo que está pasando. Es decir, y no me distrae, porque ese es otro. Debo conciliar la voz, porque si no, ¿qué ocurre? Que me distrae como espectador, pero es que esa voz como que no le va a ese personaje y automáticamente me desconecto de la historia. Entonces, lo que está ocurriendo con el tema de género y todo lo demás, en doblaje está muy fácil. Cada voz tiene que parecerse lo más posible a ese personaje. Listo. ¿Qué sí estamos viendo en la parte de audiolibro, por ejemplo? Estamos notando que la industria se está moviendo desde el neutro, donde todos los libros se estaban en una ocasión grabando en neutro, se está pasando específicamente a que puedan conectar esa voz o con el personaje o con el autor. A ver. Entonces, ya tú tienes ahora mismo un libro que puede ser escrito por un autor chileno. Van a preferir que sea un chileno el que lo narre, para que le pueda inyectar el tono de su autor. Por ejemplo, si, si hay un tema vinculado de una forma u otra con género, pues se va a buscar que el actor conecte y comulgue con eso. ¿Por qué? Porque ya las voces en esta época no somos invisibles. Antes, los actores de voz éramos desconocidos. Éramos una voz, listo, y se acabó. Pero ahora, con el tema de las redes sociales, con el tema de la marca personal, con el tema de que cada quien va exponiendo las cosas que hace, se busca precisamente que cada quien sea honesto con su trabajo. Es decir, si yo hago esto, yo comulgo con esto. Soy coherente. Antes éramos más eh, neutrales en todo. Ahora se busca que esa persona comulgue con esa idea, comulgue con esto. Es como hacia donde yo veo que la, la industria se va moviendo. Ahí decimos adiós Antonio. a Antonio, un gran abrazo. Pero, por Entonces, ejemplo, Reinaldo, en el tema del audiolibro, entonces no se estaría. ¿Qué pasó con este hombre? Ahí está. aquí Ahí. estoy, aquí estoy. Digo, no se estaría considerando lo que en doblaje era esta idea de un español neutro, digamos. Suponete, si el libro es argentino, está bueno que esté narrado por argentinos. ¿Y qué pasa si lo escuchan en otro país? No importa eso. No, No, mira, lo que ocurre mucho es que en esa parte de, ya saliéndonos de doblaje y entrando un poco hacia la parte del audiolibro, que es otra industria, que es otra dinámica, es otro mercado. En audiolibro te comparto que la tendencia va hacia allá. Se ajá. siguen trabajando mucho los audiolibros en español lo más neutral posible. Hacia allá va. Lo que se está buscando ahora mismo es que cuando una persona esté escuchando a un autor colombiano, pues que conecte con ese acento. Es decir, ya tenemos, en esta época tenemos un mayor nivel de tolerancia. Antes había mucho rechazo contra algunos acentos en particular. ¿Rechazos por qué? Por una parte, por un lado estaba la parte semántica, por un lado estaba ese, lo que dices es lo que dices y quiero entender lo que dices, y luego estaba la parte melódica, es decir,
Hay algunos países que tienen unos acentos cuya melodía y cuya velocidad puede no ser entendida por la generalidad. Entonces, había cierto rechazo natural, pero no es porque te rechazo porque seas de aquí o de allá, es porque no te entiendo. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué sí se pide de un narrador de audiolibros? Y ahí venimos entonces con otro tema, técnica que debe manejar un narrador de audiolibros. Buena articulación. Es decir, sea una persona que independientemente que tenga su acento muy particular, la gente lo escuche y lo entienda. Porque ahí voy de nuevo. Hay muchos actores que son buenísimos en escena. Y ustedes lo saben, lo sabemos. Desde que le pones un papel para leer, pues hay deficiencias de articulación o de dicción porque su encanto hace que esa parte a lo mejor en algún momento pase desapercibida. Pero, ¿qué ocurre? Que nosotros no tenemos entonces esa posibilidad cuando solamente somos actores y tenemos un micrófono frente a nosotros. El micrófono amplifica. ¿Qué amplifica lo que tú le pones delante? Si el narrador no tiene buena dicción, lo amplifica. Claro. Si no articula bien, lo amplifica. Entonces es mucho más evidente todo lo que ocurre porque solamente tenemos esto como instrumento de trabajo. Si nos vamos, por ejemplo, entonces y traemos esto a lo que es la parte de doblaje, mucha gente decía, bueno, pero es que el actor de voz es más bien un locutor. No, no todos los locutores pueden hacer doblaje. Un locutor tiene buena articulación, buena dicción, pero si no tiene la parte interpretativa, no sirve para doblaje. Punto. Igual, un actor podrá tener una muy buena interpretación, pero si no tiene buena dicción, no tiene una buena articulación, no tiene un buen manejo de su aparato fonador, no funciona. Porque cuando se pare frente al micrófono, será un desastre. Es decir, un actor de doblaje, un narrador de audiolibros, una persona que haga personajes animados, es una especie de mezcla entre un actor y sí, una persona que tenga un manejo profesional de la voz. Puede ser cantante, puede ser un locutor. ¿M? Y cuando digo cantante, es que como estamos trabajando dentro de la industria con productos que ya están hechos y lo que estamos es adaptándolos a otro idioma, pues de repente te puede pasar como a mí, que yo comencé a hacer el doblaje de unos dibujos animados, eran 200 episodios y cuando íbamos por el episodio número 52 me dicen, Rey, tu personaje canta. Y yo, ¿ah? ¿Cómo que canta? Sí, Rey. Bueno, adquirir las habilidades y vamos a cantar. Es decir, el Sí, actor de doblaje debe estar entonces preparado para todo. cantar con la voz del personaje, del dibujito. O sea, no era tu voz, era la voz del dibujito cantando, además. Claro, claro. Entonces, encima de eso está la parte técnica. No, Porque esto, entonces, no, 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 Rubén, como que, Sara, ¿qué vamos a hacer con Rubén? no, 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 gente, esto no le hace bien al mundo, a la persona. No, pero Entonces, claro, pero es lo todo que un te estoy, problema. lo que te estoy contando es para que veamos un poco cuál es la formación que debe tener un actor de voz. Y por eso creo que este escenario de Manifestando lo Sutil, donde se da este espacio para hablar sobre la voz humana en sus diferentes aspectos, pues podamos darle una miradita a esa persona que de manera discreta está metido en un estudio, en este tiempo solo, grabando, estamos más solo que la luna, grabando para cualquier cantidad de producciones, para cualquier cantidad de clientes, desde nuestro estudio de grabación, porque ese es otro elemento adicional. Un actor de voz en este tiempo, primero tiene la posibilidad de trabajar para mercados diversos. Y por otro lado, también se convierte en su propio técnico. Debe tener su propio estudio de grabación. Es decir, debe manejar entonces otras herramientas que no tienen nada que ver con interpretación.
tienen que ver directamente con elementos de producción, es decir, cómo tú grabarte, cómo tú editar tu audio, cómo hacer que tu voz suene bien, cómo tú limpiar las respiraciones, el perro que sale por ahí rodando, es decir, y tú hacer una entrega de un buen material. Es decir, un actor de voz son diferentes partes, diferentes elementos en una sola persona. Porque antes tú ibas a un estudio de grabación y había un ingeniero, había un director, tu trabajo era ponerte ahí, llegar hidratado, con tus líneas, grabaste y te fuiste. Ahora no. Ahora tienes que convertirte en ese productor, pero también, Rubén, y agárrate, te tienes que convertir en tu propio director, porque tienes que autodirigirte, porque ya, si estás grabando un audiolibro, por ejemplo, por asuntos de costo, también los audiolibros ya lo estamos grabando todos, la mayoría, de forma independiente en nuestros estudios personales. Son pocas las empresas productoras que llaman a los talentos a sus estudios y que haya un director y que haya un productor. Oh, ya eso es cosa del pasado. Entonces tú mismo eres el que tiene que ponerle la voz a ese personaje, mantener de forma la constancia de esa voz, de ese personaje, recordar y hacer tú la voz de la niña y hacer la voz de ese viejito y recordar cuál era el tono que tú le tenías en cada momento. Es decir, estamos hablando de una especialización dentro del mundo del arte que todavía es visto por muchos como como algo puesto allá. Y no, realmente se requiere de mucha preparación. ¿Cualquier persona puede ser un actor de voz? No. Se requiere de mucha preparación, se requiere de mucho trabajo. ¿Cualquier persona puede comprar un micrófono y ponerse a inventar? Sí, claro, los micrófonos están a partir de $25, pero vivir de esto requiere de mucho trabajo, requiere de mucha formación y requiere precisamente de mucha prueba y error. Por eso es interesante y te agradezco que me hayas dado como un espacito para hablar y visibilizar un poco a los actores de voz dentro de este ciclo de charlas. Reinaldo, y pensaba, pero por ejemplo, en el caso del audiolibro, Ujú, yo entonces me grabo acá, me llega una propuesta de trabajo, la tomo, asumo un compromiso, voy a entregar el audio a ujú. tal fecha, y si eso después la persona que te contrata lo recibe, no le gusta, porque digo, si no tenés un director, entonces ¿cuál es la mirada estética de ese trabajo? O Ahí sea, viene entonces la parte de la experiencia. Es decir, por lo general, cuando ya tú estás a ese nivel de poderte autograbar, pues pasas por distintos filtros. Pasas primero por un filtro interpretativo, es decir, no es que cualquier persona se le entrega un libro y listo, y ya está. No. Pasas primero un filtro interpretativo, es decir, una audición, por lo general las audiciones de audiolibros son una lectura eh, en caliente de unos primeros 5 minutos. perdón, pero esa audición, ¿quién la hace? Ahí voy. Esa audición la hace el productor. Ok, Es decir, esa audición te la hace el productor o el autor o la persona que está interesada en que tú seas el narrador. ok. Entonces, esa audición es tú viendo el texto y leyendo a vuelo de pájaro por primera vez. ¿Qué te estás viendo ahí? Y esto lo veo yo como productor. Ahí yo veo la calidad que tengas tú como lector, es decir, cuántas veces tú te equivocas, la consistencia de tu voz, ahí yo veo la articulación, cómo tú manejas el tema de la respiración, Ujú. si tú haces las pausas de acuerdo a los grupos fónicos, cómo tú manejas esa parte de la técnica de la lectura y al mismo tiempo, de acuerdo al tipo de libro, si es un libro de ficción o si es un libro de no ficción, cómo tú manejas los diferentes estilos. Eso es por un lado. Y luego viene la otra parte, que es la parte técnica. Cómo suena tu estudio, cómo tú te grabas, con qué equipos tú te grabas y cómo tú entregas el material final. Una vez hecho esto, de acuerdo a distintos estándares que tienen las distintas productoras, pues tú pudieras trabajar en el mundo de la narración de audiolibros. Conozco mucha gente que su día a día es frente a un micrófono narrando audiolibros. Narran un libro en la mañana, en la tarde narran otro. Y así hasta que terminan y continúan. Es decir, es una
forma real de vivir narrando audiolibros en este tiempo y la industria en español está teniendo un crecimiento importante en los últimos 5 o 6 años. La industria del audiolibro en español ha tenido un muy buen despegue. Lo ha tenido en inglés desde hace muchísimos años. Ahora sí, como trayendo un poco esto, eh, tenemos el tema de la inteligencia artificial que se ha ido colando a propósito de las voces sintéticas que se han ido apoderando de distintos espacios. Los actores de voz, pues hemos sido un blanco importante porque están desarrollando y tienen mucha data, tienen mucha información para seguir perfeccionando todo lo que han estado creando. Pero sí, el mundo de la actuación de voz se ha habido duramente impactado por esto de la inteligencia artificial. Se está tratando de regular, se está tratando de llegar a una especie de punto medio, pero la realidad es que la tecnología lleva un paso muy firme, lleva un paso agigantado, y en materiales de no ficción, por ejemplo, ya sí se está utilizando con cierta fuerza en la parte de los e-learning, por ejemplo, y con algunos audiolibros, es decir, con voces sintéticas en material de no ficción, es decir, materiales académicos, materiales científicos, se están manejando por ahí. Pero todavía en la parte de los libros de ficción, las novelas, los libros que ya tienen cierto nivel de interpretación, todavía. Pero sí es una amenaza real lo que está ocurriendo. Sí hay grupos de actores de voz activos en todo el mundo. De hecho, en Europa han estado trabajando muy fuertemente algunas asociaciones de actores de voz para ponerle a esto un, un asterisco, porque también hay una serie de elementos legales detrás de todo eso, porque no es solamente que pueda tener nuestro trabajo, es que aparte de eso hay una serie de derechos por uso de voz, y otro elemento es qué pueden hacer con tu voz una vez ya todo ese tema está digitalizado. Es decir, estamos ante un mundo bastante complejo para los actores de voz, que ya no tiene, aparte de que tienes que estar muy bien preparado, muy bien formado, también ya estás luchando por plazas, por trabajos, a propósito de la inteligencia artificial. Bien, escúchame, quería que por ahí nos cuentes, o me cuentes, nos Ujú, cuentes, porque ya se pasaron un ratito. Em, Vamos a imaginar que llega, bueno, un talento, como una voz de talento como vos le llamás, para trabajar doblaje. ujú, ¿Sí? Digo, estoy pensando una cosa, además de la cuestión técnica, pensaba la posibilidad o no de mover el cuerpo, ujú, porque claro. obviamente la voz es parte de una cuestión mucho más integral, es parte del cuerpo, Ujú, digamos, ¿no? así es. Y esto que me decías de la ropa, bueno, es un apéndice. Pero claro, digo, bueno, y la interpretación, ¿qué Ujú, permite? ¿Cómo lo entrenás? Suponete que vos encontrás sí, un sí. locutor que tiene una voz preciosa, Ujú, bien, ¿no? Gordita y demás, Ponte la pero cosa esa para es ujú. plana. el reguerazo que tú tienes aquí. Rápido. Ok. Bueno, Vamos a hacer reguero. La persona, ok. ahí está, listo. Digo, bueno, esto, la voz es perfecta, pero lineal, plana, no transmite Ujú, nada. ujú. ¿Cómo trabajás la expresividad? ¿Qué entrenás? ¿Qué le Sí, proponés? sí, mira, aquí hay un elemento importante para tomar en cuenta. Lo primero es lo siguiente. Recuerda que te decía al principio que no tenemos mucho tiempo. Por lo tanto, no puedo sentarme a conectar con Stanislavski para buscar una emoción de un día que una vez me pasó algo y entonces ahí lloro. No, no tenemos ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente. Hay distintos recursos. Aquí hay otra persona que Nereida. pudiéramos... eh, Nereida Castillo de Vargas, con el micrófono abierto. Llamado para Nereida, por favor. Pero no, Muy no. bien. Bueno, entonces, no es Stanislavski, no Entonces, piensa. entonces, no tenemos ese tiempo. Entonces, es enseñarle al actor
a buscar recursos dentro de sí para conectar entonces con esa emotividad. Entonces, aquí entramos en distintos recursos. Hay una técnica que cuando la conocí me pareció como un buen recurso para abordar lo que fue el alba emoting. Ah, Ese es un método que tú conectas con una emocionalidad a partir de la respiración, del flujo respiración. Entonces, ¿qué ocurre? Ese como recurso para un actor de voz es muy potente cuando tú puedes manejarlo y solamente con cómo respira una persona que está triste, tú comenzar a simular esa respiración, comienzas a conectar con esa emocionalidad para tener esa interpretación. Pero una vez concluye ese momento, haces un alto y al personaje ahora se está riendo. ¿Cómo respira una persona que está riendo? Entonces tú comienzas a jugar un poquitito con buscar a través de recursos externos para poder mostrar una emocionalidad interna. Es decir, aquí es un híbrido. Hay muchos entrenadores que forman, por ejemplo, desde la actuación tradicional, y está muy bien, pero siento que les toma un poquitito de tiempo llegar a esa velocidad que requiere la parte del doblaje. Cuando estamos hablando de interpretación, hay distintos caminos para llegar hasta allá. Es decir, hay muchas formas para tú llegar a mostrar una emoción y que se sienta honesta, que se sienta real. El de Alba Emoting, me parece interesante por la rapidez con la que se puede alcanzar. Esa solamente por mencionarte una así rapidito. Luego otra, cuando se tiene la oportunidad de manejar lo que es la lectura interpretada, es decir, la lectura, la interpretación de una lectura, pues eso también es como recurso, es muy bueno. Y los actores hacen mucho eso cuando están preparando un personaje, que van leyendo el diálogo y y medio lo van actuando. Porque al final, nosotros, los actores de voz, lo que hacemos es leer. Y sobre esto hay muchísimas discusiones, pero lo que hacemos es leer. Y con esa lectura que sale de ahí, entonces nosotros partimos y le conectamos con una emocionalidad, pero estamos leyendo de forma puntual algo que está escrito. No estamos diciendo algo de nuestra cabeza, es decir, ni estoy diciendo algo que me inventé, ni tampoco estoy diciendo algo de memoria, porque no tuve ese tiempo. Entonces, hacer ese ejercicio de lectura interpretada es muy potable para tú ir trabajando con eso. Además, querido Rubén, tú sabes que hay personas que lo tienen o no lo tienen. Es decir, hay personas que de forma natural les sale esto de la interpretación. Hay personas que pueden tener una voz espectacular y no les sale. No conectan con eso y hay que hacer las paces con eso. Creo que, y eso, aceptar eso, digamos, ¿no? sí, es decir, esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Listo. Tú sabes, pero en la formación nosotros buscamos distintos elementos para que la gente pueda conectar con una emocionalidad sin meternos en psicología del personaje, sin meternos en toda la historia, porque primero no nos aporta para la obra en ese momento y el tiempo, que es lo más importante, tampoco se tiene. Y el Entonces, cuerpo, no se puede usar mucho cuerpo Claro que tampoco. sí. Entonces, ahí es como una tercera técnica, es el movimiento del cuerpo. Es decir, Ajá, si estás utilizando, por ejemplo, y vas a hacer una caracterización de un personaje para videojuegos, por ejemplo, ok. que el videojuego es otra dinámica totalmente distinta. En los videojuegos, tú no grabas parlamentos completos. Tú solamente vas grabando frases sueltas. Y Pero como forma perdón, parte... pero Ajá. perdón, Reinaldo, ¿en el videojuego también está pautado el texto o es una creación que vos estás haciendo? Está pautado el texto, todo está Ok, escrito. Pero ok, ¿qué ocurre? Es un material que como se va a programar, tú necesitas dar todas las opciones posibles. Entonces, por ejemplo, si tú te vas a caer, ¿m? Está escrito está escrito, pero ¿de qué forma te vas a caer? ¿De qué tan alto? Entonces ahí viene el actor a hacer propuestas. ¡Ah! ¡Uh!
¡Oh! Y cada sonido es una programación que No, está dentro de todo el sistema. Entonces, si yo te voy a llamar, de acuerdo a cómo tú estés de distancia, es Rubén, Rubén, Rubén. Es decir, tengo que darte distintas, de cada cosa tengo que darte distintas opciones, porque forma parte de una dinámica distinta. Entonces, para eso entonces hay que formar al actor para que entienda cómo funciona cada una de esas áreas, porque hay otro elemento importante aquí, y es que lo que tiene que ver con personajes animados, lo que tiene que ver específicamente con videojuegos, hay una demanda de energía vocal tan fuerte porque por lo general los videojuegos, los más populares, son de guerra y mucho elemento intensidad. gestual. Mucha Pero intensidad tiene el juego, velocidad, sí, audiovisual, sonido, claro, toda si una tú cosa. no haces un uso correcto de tu aparato fonador, puedes quedar lesionado. Si tú utilizas de forma continuada una voz muy afectada, te puede afectar las cuerdas vocales. Es decir, y luego de una sesión de 1, 2, 3 horas de puros gritos, de puros pujos, puedes precisamente quedar lastimado si no haces una buena técnica. Y aquí el uso del cuerpo es vital. Es decir, cómo tú puedes, a través de tu gestualidad, dar esa emoción que sea escuchable completamente. Es decir, cuando yo estoy en un momento de tristeza, es tristeza y yo estoy aquí conmigo. Pero si estoy en alegría, es decir, es ir moviéndome de un lado a otro con esa conciencia, no del cómo yo me siento ahora, sino de lo que ese personaje me está demandando en ese momento. Por eso es que de una forma u otra, se ha ido haciendo este constructo de estar un poco separado, si se quiere, de la emocionalidad del personaje, porque hay una velocidad que no te permite humanamente estar entrando y saliendo de esas emocionalidades. ¿Y te quedas con qué? Con la parte técnica. Entonces, desde lo técnico, engañamos al cerebro para poder mostrar una emoción. Y dices que no, Rubén. No, la verdad es una locura, Rafa. Una locura, ¿qué quieres que te diga? Mira, esto es interesante. Cada ámbito tiene su forma, Sí, pero sí, todo es claro. una locura. Bueno, O mira, y sea, esto fue lo que hizo que en el año 2013 nosotros aquí en República Dominicana comenzáramos precisamente con los box training, que no son más que entrenamientos especializados en las diferentes ramas del actor de voz. En República Dominicana hay, desde hace muchísimos años, una buena formación básica de locución y hay una buena formación básica de actuación. Pero esa mezcla, ese blended de un actor de voz, pues no se conocía. Entonces nosotros comenzamos a trabajar con actores profesionales y locutores profesionales para compartirles entonces esas herramientas. Nosotros no trabajamos con eh, personas que quieran ser locutores o que quieran ser actores. No, nosotros trabajamos con personas que ya son actores, que ya son locutores, y lo que hacemos es ese movimiento hacia un área o hacia otra. ¿Por qué? Porque es mucha información y mucho contenido que manejar. Llamamos a Marcel, gracias. sí, Entonces, llamamos lo que a... hacemos entonces precisamente es esa combinación entre una cosa y la otra, porque es mucha información la que hay que digerir y no podemos estar involucrados en que la gente aprenda respiración diafragmática, que aprenda ejercicios de articulación, porque ya eso se supone que ya tú debes traerlo. Se supone que ya tú pasaste por ahí. Entonces vamos ahora a lo que venimos, vamos a meterle fuerza a tú crear personajes. Cómo tú crear personajes para un audiolibro es muy distinto a tú crear un personaje para un videojuego. Es decir, en un videojuego tú trabajas por lo general con una imagen y por lo general ya tú tienes una referencia auditiva de ese personaje porque estamos partiendo del inglés. Esto es en los videojuegos, pero en el audiolibro no. Tú estás creando
una obra y lo estás haciendo en la intimidad de tu estudio. Por lo tanto, tienes que trabajar con ese papel de el narrador y luego si en el libro hay 15 personajes, tú eres la voz de esos 15 personajes. Y la pregunta es, ¿y tengo que modificar la voz cada vez que sale un personaje? En audiolibro no. Lo que sí es que tú vas a colocarle características de ese personaje a tu voz. Es decir, yo, con el tono que tengo, con el timbre que tengo, debo buscar las características de la voz de la niña que le está pidiendo a su mamá que la lleve al colegio. Entonces yo, desde mi voz, mamá, ¿me puedes llevar al colegio hoy? Es decir, es mi tono, es mi timbre, pero le pongo a la niña una dulzura que no tiene mi voz natural. Es decir, entonces, mamá, ¿puedo ir contigo? Es decir, comienzo a jugar entre una cosa y otra, y la mamá entonces le responde, claro, mi hija, ven, acompáñame. Sigo siendo yo, pero ya ahí hay una niña, ya ahí está la mamá, y luego viene el papá y dice, vámonos. Es decir, y tú comenzar a jugar un poquitito con todo eso. No estoy afectando mi voz, pero mentalmente sí me estoy situando en qué dice quién. Claro. Entonces, es parte de la dinámica de esta mirada al entrenamiento del actor de voz, de doblaje, de narración de audiolibros, de personajes animados. Es algo apasionante, interesante, muy amplio. Aquí apenas son pinceladitas lo que podemos compartir, pero al que le interese este tipo de cosas, hay muchos recursos ya disponibles para por lo menos ir coqueteando con la idea. ¿Qué decirte, Reinaldo? Sin palabras. Bueno, me parece que es un buen momento para abrir preguntas, si alguien quiere, de modo ordenado, por favor, no se agolpen en las preguntas. De modo ordenado, abrimos los micrófonos y alguna pregunta. Hola, Bego. Hola, Gemma, no las había visto inicialmente. Ah, pero mira quién está ahí, la profesora Sí, Begoña. la profesora Begoña de Claro. España, que cuando hablaste de España empezó a mirar con ojos así inquisidores, a ver qué ibas a decir. Sí, sí, ojo. Che, bueno, ¿alguna pregunta? Pues ahí Sara, vamos Sara, querida. Ella hizo doblaje. Sara hizo doblaje Sí. en su pasado, en un pasado que no quiere reconocer, pero bueno, hizo doblaje. Hola, profesora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Reinaldo? Qué gusto escucharte y qué interesante ver cómo describes todo el recorrido también de este proceso. Y a mí me surge una cosa, porque cuando yo hice doblajes, sí estudié un curso breve, pero sí nos enseñaron ciertas cosas que tenían que ver justo con lo que tú dices, el castellano neutro, ciertas cadencias que había que evitar, nosotros que cantamos todo para arriba, por Mm. ejemplo, ya. En el fondo había que tratar de neutralizar nuestro propio acento, sobre todo lo que implicaba la entonación. Y una cosa que no sé cómo es hoy día, que era muy importante en esa época, es que te hacían una grabación, tú hacías un casting de voz, mandabas una grabación y tu voz tenía que tener ciertas características para ser aprobada. Entonces, no existe, no sé cómo eso es ahora, si efectivamente hoy se ha diversificado un poco más, qué voces son las que pueden, es para toda persona que si tiene las capacidades, como tú las describías también, para involucrarse emocionalmente si es necesario, en fin, modificar los personajes del audiolibro, pero ¿es necesario tener un tipo de voz, cierta característica? ¿Cómo es eso hoy día? Mira, buenísima pregunta, Sara, y agradezco que estés con nosotros hoy. Por cierto, Sara fue la invitada de la jornada anterior, así es que invitar a los amigos que están conectados con nosotros a que te busquen. Muy buena tu participación, de verdad que sí, Sara. Mira, sobre esto, ¿qué ocurre? En este momento, cualquier voz es buena para cualquier proyecto. Es decir, antes habían unos cuantos elegidos, habían unos pocos elegidos y era un círculo cerrado.
por distintas razones. Por un asunto de mercado, por un asunto de posibilidades, por un asunto de producción, de realización y también por un tema, hasta si se quiere, de conveniencia con el productor. Me gusta trabajar con A, B y C porque saben lo que tienen que hacer, no hay que fastidiar mucho y listo. Es decir, antes había un mercado. Ahora, ¿qué ocurre? La cantidad de material audiovisual que se está produciendo hoy en día es impresionante. Nunca se había producido tanto material audiovisual en la historia. Eso hace que haya mucho trabajo. Por lo tanto, las características de esa persona han ido bajando un poco para poder llenar y ocupar precisamente la posibilidad de ir realizando cosas. Antes no había mucha gente formada, ahora hay más gente formada. Es decir, hay más gente que entiende esto como una opción de vida. Por lo tanto, antes se trabajaba mucho con estereotipos. Es decir, era muy típico tú ver en una película, tú podías ya sin buscar mucho, ya tú sabías cuántos hombres iban a estar en esa película, cuántas mujeres, y si eran hombres, esos hombres qué papeles tenían, y si eran las mujeres, qué papeles iban a tener. Había una industria muy estructurada. Sin embargo, eso de un tiempo a esta parte también cambió. Y ya tú tienes producciones que están requiriendo cualquier cantidad de personas y unos estilos muy diversos, que es lo que sí se requiere. Una calidad interpretativa, formación, y cuando yo hago hincapié en formación es porque los tiempos ahora son mucho más cortos y que en sentido general, aunque muchos en países como Argentina, Chile, Colombia, México, están y tienen sus grandes estudios de producción, de doblaje, no es menos cierto que cada vez más estamos trabajando desde casa. Entonces, ¿cómo tú aumentas las posibilidades de reinsertarte? Teniendo las formas de cómo tú desde casa también poder ofrecer un trabajo y un sonido de calidad. Entonces, es como una especie de combinación lo que hay, pero ahora hay más posibilidades y oportunidades. Cualquier persona con la voz que tenga le funciona. El asunto está en encontrar tu nicho y eso sí que es importante. Cada quien debe entender dónde está su fortaleza. Debe entender dónde puede funcionar para que pueda entonces tener un buen punto de partida. ¿Sí? ¿Te respondí? Gracias. ¿Gemma? ¿Cómo anda Gemma tanto tiempo? Hola, ¿Todo vine bien? primero en autobús y os iba oyendo y luego pude conectarme con el ordenador y ahora os veo a todos y estoy muy contenta. Tengo un comentario y una pregunta. El Gracias. comentario, bueno, encantada de estar aquí, muchas gracias, Reinaldo, Gracias, Emma. por tu charla. Y el comentario es que, bueno, citaste de 1941 esta ley de Franco, ¿no? Que decía, solo se doblará Ujú. en español. Y bueno, sospecho y quizás confirmo, aunque no soy historiadora, que en realidad ese solo se doblará en español era excluyente de las otras lenguas del Estado español, como por ejemplo el catalán. Entonces Ah, era ok. porque durante el franquismo el catalán pues estaba prohibido en las escuelas, etcétera, etcétera, y estaba prohibido a nivel cultural prácticamente, o sea, los poetas que iban, se reunían en las casas mandándose mensajes, pero que no fueran cartas para poder leer sus poemas en catalán, pues si los hubieran encontrado, los habrían detenido y vete tú a saber qué más Claro. les habrían hecho, ¿no? Y entonces era un peligro para la vida, por lo menos para la libertad, ¿no? Porque podías estar en la cárcel. Entonces sospecho que este solo en español era la exclusión de las otras lenguas del Estado español. Y mi Gracias por ese pregunta, aporte. me ha encantado que, o sea, que me hicieras aprender cosas de mí, ¿no? De mi país, o sea, que tú supieras de esta ley que yo desconocía, ¿no? Me ha encantado, muchas gracias. Y mi pregunta es que a mí lo del doblaje siempre lo más difícil, lo que a mí me parece más difícil es algo que no has comentado. Entonces, bueno, si tienes un momento, puedes hablar de ello, que es el ajustar los labios y es el ajuste, ¿no?
Sí, Digo, como soy actriz, lo otro no me parece claro, difícil, digamos, ¿no? Improvisar, pero lo buenísimo. del ajuste de los labios siempre he pensado, pero bueno, es que esto es ya, o sea, la repera encima de que estás interpretando al momento y trabajando de repente mucha información toda de golpe instantánea, a través de lo sensorial, supongo que es como lo más rápido, ¿no? Am, pero el ajuste de los labios, o sea, me parece lo más Buenísimo. difícil. Si quieres Bueno, pues comentar mira, algo, te lo agradezco. claro, te agradezco Gracias. mucho la pregunta y el comentario, de verdad que sí, te lo agradezco mucho. Mira, con esto del lip sync, de sincronizar los labios, aquí tenemos varios factores que entran en combinación. Por un lado, entender que hay distintos tipos de doblaje. Es decir, está el típico doblaje de un documental donde hay una persona que está en primera persona comentando algo. Entonces está la parte en español, en este caso, y dejan el audio original, lo dejan colocado, tú lo puedes escuchar, que por lo general entra unos segundos y luego montan la voz en español. Eso se llama voiceover. Realmente eso es voz sobre. Entonces, ese tipo de doblaje, por lo general, es el que se utiliza en los documentales, en los realities, donde se deja la voz original y se pone sobre lo que hay la voz. Entonces, este tiene una particularidad y es que cuando comienza el personaje a hablar, a los pocos milisegundos entra la voz en español y debe terminar justo con el personaje para que no pueda pisarse con el otro. Ese es un tipo de doblaje. Está luego el otro tipo de doblaje, que es el lip sync, el sincronizado. Aquí entra en juego dos elementos importantes. Número uno es la traducción. Es decir, este material viene en su idioma original, digamos el inglés, se traduce al español y luego pasa por otro proceso técnico, que es el de adaptación. Entonces, hay una persona especialista en adaptación que toma entonces la película, toma los parlamentos y es el encargado de buscar palabras sinónimos que conecten las labiales del idioma original con el idioma español. Ese sí que es un trabajo que requiere de mucho conocimiento de, de un bilingüismo muy profundo. Debe conocer muy bien el inglés y debe conocer muy bien el español, para que no le cambie el sentido a la frase, por un lado, y que utilice sinónimos que pueda perfectamente, en pocas palabras, recoger bien la esencia, porque como si no faltara algo más a todo esto, el español es 35% más largo que el inglés. Por lo tanto, lo que en inglés se dice con 3 palabras, en español necesitamos 5. Y hacer lo que quede en el tiempo de las 3 palabras. Es decir, tenemos ahí un reto mayor. Y es donde entra entonces esa figura, el adaptador, que por lo general en los estudios de doblaje convencionales está cerca en la sesión de grabación. O es una persona a consultar. Por eso los materiales de doblaje lip sync no son textos cerrados, porque en el mismo estudio, si la palabra no ajusta, no cae, pues a lo mejor haya que cambiarla. Entonces se trabaja con un guión formal, estructurado, pero por lo general siempre sufre algún ligero cambio en la medida en que se va produciendo para lograr eso que te estás diciendo, Gemma, de que las voces queden en tiempo y si la palabra en inglés termina con la boca abierta, buscar entonces en español una palabra que termine así, con esa misma, con esa misma vocalización. Y Entonces, eso recién, sí que es un gran reto y forma parte de, y la responsabilidad de eso la tiene el adaptador. ¿Sí? Pero mi pregunta, esto sí que lo conocía, el adaptador y que ¿Mm? intentan hacer estas traducciones. ah, o sea, mi pregunta es un poco más allá y un Sí, poco sí, más dime. actoral, que Sí, es sí. el hecho de que independientemente de que el adaptador haya hecho un buen trabajo, Ujú, cuando entras en una emoción puede ser que el tempo ujú, sea ligeramente sí. más lento, más rápido, Ahí viene siento lo entonces, mismo. Entonces ahí sí, es donde buenísimo. por un lado tienes que estar en el control, por el otro tienes que estar en la parte creativa, Claro.
más libre Ujú. de ser fiel a lo que Claro. estás interpretando. Ahí viene entonces otro elemento, Gemma, que es la marcación del texto. Es decir, marcar el texto que estás trabajando. Cuando tú tienes 5 palabras, esas 5 palabras no van dichas a la misma velocidad y de la misma forma. Entonces, cuando te dan la oportunidad de ver la escena una primera o una segunda vez, es para marcar el texto. Y marcar el texto es de acuerdo al estilo que tú tengas o a tus códigos. Las escuelas de doblaje tienen una serie de códigos para marcar cuando hay una sonrisa, cuando hay una respiración profunda, cuando hay una pausa larga. Es decir, marcar el texto te va dando a ti el tempo que tú necesitas para esa emocionalidad. Es decir, marcar el texto. Eso forma parte del trabajo del actor cuando está viendo la escena por primera vez. Es decir, estás con el parlamento, estás viendo, ok, hizo una pausa aquí, hizo otra pausa aquí y cierra aquí. Entonces, tener tu buen código de marcaje, pues te va a ayudar muchísimo en ese proceso. Muchas gracias, Reinaldo. Gracias a ti, Jenny. Tenemos ahí las manitos levantadas de Raem y de Bego, y hay unas preguntas acá también en el chat. ¿Quién quiere ir? ¿Raem? Gracias por la oportunidad, un placer para mí. Soy dominicano, pero estoy residiendo actualmente en Canadá y quiero preguntarle al maestro Infante si puede en 3 puntos claves, ¿cuáles serían los 3 puntos principales para iniciar? O sea, los 3 pasos principales para iniciar en el mundo del doblaje, del audiolibro, o sea, involucrarse en sí en el mundo. Perfecto. Gracias. Raen, muchísimas gracias. Y qué bueno tener a dominicanos conectados, de verdad que sí. Y en tu persona saludo a todos los dominicanos que están conectados en esta tarde. Mira, número 1, formarte. Eso es lo más importante, formación. Ahora mismo hay muchas vías donde tú puedes de forma remota formarte en doblaje. Eso es lo primero. Número 2, hacerte de tu propio estudio de grabación. Eso te va a ti a permitir trabajar con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Ese es el número 2. Es decir, tener tu espacio donde tú puedas trabajar, tener tu micrófono, tu buena computadora y manejar los software. Y número 3, identificar específicamente el nicho en el que tú quieres trabajar. Si es narración de audiolibros, si es doblaje, las productoras estamos siempre abiertas y recibiendo audiciones y voces constantemente. Es decir, una vez ya te formas, una vez tienes tu estudio y trabajas, entonces un demo es tocar, comenzar a tocar puerta a puerta a productoras que manejen los tipos de materiales que tú quisieras trabajar. Si es audiolibro, bueno, pues hay distintos recursos. De hecho, hay una Amazon que tiene en su página de Audible, tiene ahí toda una plataforma que es ACX, que es una plataforma que conecta narradores con autores. Esa puede ser un primer punto de entrada, porque hay autores que quieren narrar, producir sus audiolibros y no necesariamente quieren hacer la ruta larga de ir a una editora que le compre los derechos para luego producirlos. Esa es una vía. Productoras de doblaje, tocar la puerta. Yo soy Raem, tengo esta formación, tengo este equipo y puedo hacer esto. Esos son los 3 pasos. Y esa, Raem, es la ruta corta. Formarte, equiparte y comenzar a tocar puertas. Gracias de verdad. Y usted no sabe que le voy a estar molestando pronto. Ah, bueno, espero tu llamada. Gracias, gracias, gracias. Un Gracias placer. a ti. ¿Bego? No se te escucha. Está silenciada, Bego, ¿eh? Hola, un saludo a todos los compañeros y compañeras iberoamericanos. Hola, hola Gemma, Barcelona. Hola Reinaldo, de nuevo. Hola, ¿Qué tal? hola. Bueno, yo quería sobre todo compartir, más que preguntar y dudas, porque yo creo que
hago mías todas esas palabras y cuento un poco la experiencia también y la contradicción en relación al tema del doblaje como docente, ¿no? Comparto con Gemma que el movimiento de doblaje en España muy desarrollado, con muy buenos dobladores. Justamente en Barcelona es donde hay unas escuelas, o han estado las mejores escuelas de doblaje de la península, pero para nosotros fue un shock cuando descubrimos que la voz de Clint Eastwood, el padre de Star Wars, y Kevin Costner era la misma voz. Claro. Entonces, cuando vimos que Clint Eastwood tenía una voz aguda, que no media grave, y cuando vimos que Meryl Streep no tenía una voz grave, que tenía una voz aguda, de pronto a nosotros eso nos dejó un poco desubicados, ¿no? Eso es toda una historia, porque en la historia del doblaje también hay formas de trabajar el doblaje, ¿no? Otra historia sería la evolución del doblaje, cómo ha Exactamente. evolucionado el doblaje también. Bueno, compartir, yo estuve haciendo radioficción, una asignatura, y fundamentalmente el trabajo era actoral. Es verdad que manejabas gamas tonales, pero a mí me resulta a veces y complicado trabajar con actores que vienen ya de una formación de doblaje porque traen una voz construida. Y muchas veces lo que oigo es una voz construida y no les oigo a ellos. Y eso les quita razones y matices verosímiles a la hora de actuar porque traen un mismo comportamiento vocal. Ujú, Yo estuve haciendo formación en doblaje, doblé algunos dibujos animados, he hecho para audiolibros, porque además es increíble el tema de Amazon Prime, las posibilidades de trabajo que está dando, pero es verdad que a veces esa técnica de doblaje enclaustra o castra un poco a nivel actoral a los actores porque traen una voz un poco construida, ¿no? Y a veces es como, oigo la voz, pero no les oigo a ellos. Eso por un ujú, lado. Luego, por otro lado, deciros que mis alumnos hacen prácticas en empresas de doblaje y uno de los requisitos que nos piden los directores es que los actores sean de la especialidad de gestual. En ujú, Madrid hay escuelas de doblaje donde entran a trabajar actores que quieren ser de doblaje, pero la formación interpretativa es básica, y luego están los actores que trabajan y se forman interpretativamente y entonces pegan el salto al tema del doblaje o de podcast o, ujú. ¿vale? Los propios profesores hacen muestras de teatro y las propias muestras las graban luego en el estudio que hay, ¿no? Y ves la diferencia. Bueno, pues en la empresa nos piden que sea gente de especialidad de gestual, porque a la hora de trabajar con esa rapidez que dice Reinaldo, la empatía física con el personaje es mucho más interesante a la hora de entrar, como decía Gemma, que tienes que tener una velocidad increíble y además el sentimiento, la emoción, la emocionalidad a veces tarda, es empatizar corporalmente. Y en el momento que empatizas corporalmente, hay una salida de voz que viene desde otro lado. Cuando las escuelas de voz mandan actores a doblar, esa calidad de voz no es tan, que no es una formación interpretativa tan profunda, no funciona igual. Entonces empiezan a verse los buenos doblajes y los doblajes donde hay solamente voz y no hay un trabajo interpretativo. Y ahí apuntarte en esa misma parte, Begoña, y qué bueno que conectaste con nosotros y tienes ese comentario. Por eso es que las redes lamentablemente están llenas de muchos videos Hmm. en el que ridiculizan de una forma u otra el trabajo actoral, el trabajo del actor de voz. Es decir, cuando ese mal doblaje alarga las palabras para tú llegar a tiempo o colocas una melodía en tu idioma que no es la melodía natural del idioma en el que estás hablando, sino que es la melodía del otro idioma, porque solamente te estás quedando con la imitación de ese acento y quieres quedar en tiempo, donde ahí no hay nada que tiene que ver con la parte interpretativa, como tú muy bien dices. Por eso el cuerpo lo utilizamos con el todo para poder conectar, para dar lo más cerca posible de la realidad eso que se está pidiendo. Sí, absolutamente. Lo quería decir porque hay una diferencia entre el perfil de actor de voz que viene de una escuela de doblaje donde Claro. no hay una formación interpretativa Ujú, profunda o más o menos manejada y escuelas de doblaje que, bueno, que no son actores o ujú, actrices y que, bueno, doblan porque sí que tienen variabilidad de voz. Eso sí que es verdad. Antes se buscaban unas voces medias en los hombres con ujú. determinados armónicos y ahora esa variabilidad vocal es mucho mejor y optimiza el trabajo del doblaje. Y luego, por otro lado, y ya para acabar,
quería preguntarte si en las escuelas de interpretación de República Dominicana hay algún tipo de formación paralela que sea de doblaje o se tienen que ir fuera a escuelas de doblaje a trabajar. Y para finalizar, decir que desde los estudios de doblaje a los docentes que enviamos a alumnos a hacer sus prácticas allí, nos dicen que tienen mucha dificultad con los actores que trabajando en exteriores se tienen que volver a doblar a ellos mismos porque no lo hacen igual cuando hacen interpretativamente algo al aire libre que cuando entran a un estudio y tienen Sí. dificultades incluso para doblarse a sí mismos, ¿no? Es Porque un los gran propios reto y actores se doblan a sí mismos. y voy a comenzar precisamente por esa última parte. El tema que tienen los actores cuando van al estudio a repetir una escena que salió mal, que eso era lo que estaba Rubén tratando de identificar, que es el ADR, es cuando tú vuelves a regrabar la voz de una escena que quedó mal en el set, porque el micrófono estaba apagado, porque hubo mucho ruido o porque de manera intencional quieren cambiar la línea que se dijo ahí. Lo que ocurre es lo siguiente, como les falta a ese actor la técnica de trabajo en estudio, desconocen cómo ellos suenan con audífonos, cómo ellos suenan en un espacio totalmente aislado. Y la proyección de voz que tienen no es la adecuada precisamente a el tipo de trabajo en estudio, porque es una mecánica totalmente distinta. Además, una cosa es cuando tú en la escena, tú vienes con tu interpretación desde la memoria, desde lo ya aprendido o la parte espontánea, a cuando tienes que leerlo. Y entonces ese es, por eso yo decía hace un ratito que nuestro trabajo tiene mucho con leer. Es decir, es lectura dramatizada, es interpretando algo que está escrito. Entonces, a nosotros nos ha pasado con muchísima frecuencia, porque aquí en el estudio hacemos mucho ADR, que tenemos que convertir la primera hora en una especie de sesión de entrenamiento para ese actor, para que pueda entonces entender las técnicas para él poderse doblar. Entonces, eso está relacionado directamente con una carencia de formación de qué pasa en el trabajo en estudio. Y entonces eso lo conecto precisamente con la primera pregunta que me hacías. En Dominicana no hay escuela de formación de doblaje. En nuestro país no hay una gran industria del doblaje. El doblaje en principios de la década 90, 1991, hubo una huelga de actores y de productoras en España y eso hizo que una empresa española viniera y se instalara en República Dominicana en 1991, si la memoria no me falla. Y fue como el primer coqueteo que tuvimos como país de comenzar a manejar el doblaje. Lo que más se hizo fue dibujos animados. Luego eso como industria, eso cayó, no prosperó. Y luego nosotros desde nuestra empresa comenzamos a trabajar doblaje, específicamente de materiales corporativos y luego cómics y películas, escenas específicas. ¿Por qué? Porque es una industria. Y una industria requiere de personal, requiere de recursos, requiere de muchos actores, requiere de salones de grabación muy específicos que al final una empresa, en el caso nuestro, una empresa no hace una industria. Una industria es una combinación de muchos factores. Entonces, quien quiere formarse en doblaje en Dominicana, se ha ido, ha conectado con otros lugares, ha ido a México, ha ido a España, ha ido a Argentina, ha ido a Colombia para formarse. También ya sí en los últimos 4 años, pues ya que está la formación online, pues ha permitido que la gente vaya conociendo a profundidad esto. En las escuelas de teatro, las escuelas Bellas Artes, por ejemplo, no manejan estos códigos. Se han quedado con la formación actoral básica. De hecho, la industria del cine en nuestro país está en un muy buen momento, pero inclusive ahí todavía falta mucho de formación actoral, porque todavía nosotros como país estamos en esa primera etapa de la formación del intérprete, del actor. Hay mucho camino por recorrer, así es que, Begoña, me gustaría luego traerte para acá
para compartir recursos, para compartir formación. Muchísimas gracias, Begoña. Bueno, hay personas, bueno, Gemma Rodero, que hablamos una vez en su momento de ella, Sí, que sí, es sí, una Emma. profesional del doblaje, además, Sí, sí. de Barcelona. Así es. Muchísimas gracias, Begoña, de verdad que sí. Ahí lo tenemos a Alejandro. Mirá, Alejandro. Alex Corpus se ha puesto en el. No. Tenías pregunta, Ale, y después quiero dos preguntas acá en el chat y nos vamos, porque se nos va a hacer las 11 de la noche acá. ¿Qué Por pasó, Ale? ¿Cómo Dios. estamos? Tanto Hola, tiempo. hola. Pues yo encantado de verles de nuevo. ¡Hey! En este caso, bueno, como Reinaldo y ustedes, algunos de ustedes ya sabrán, yo también me dedico a dar la especialidad de doblaje y es una cuestión muy interesante el contraste que se genera cuando estamos ante el micrófono, porque son demasiadas atenciones. Yo a mis alumnos les menciono que en este caso es el descuido de sus herramientas las que hacen que de pronto la voz se oiga colocada, como Bego nos decía, Exacto. ¿no? Y aparte es un enamoramiento extraño de esta voz que suena falsa, ¿no? Es un enamoramiento, entonces, el que tengamos actrices, tengamos actores que no tienen los hábitos cotidianos de lectura en voz alta, de estarse enfrentando a distintos productos, a distintas dinámicas vocales, va a ocasionar que no tengamos un sentido del ritmo. Sin un sentido del ritmo, no podemos pegarnos a lo que está haciendo Anthony Hopkins, Al Pacino, Adam Sandler, cualquiera, ¿no? Incluso nosotros mismos. Como mencionaba Reinaldo, ¿no? No conocemos nuestro instrumento, nuestras dinámicas respiratorias, nuestras dinámicas tonales, nuestras texturas vocales, cuando no nos enfrentamos en el cotidiano al micrófono. No, es como el ejercicio, es como hacer pesas. No podemos aventarnos a levantar una pesa de 150 kilos si no hemos levantado la de 10. Exacto. ¿No? Entonces, pues bueno, esa era como un aporte. Un abrazo, les extraño infinitamente. A Rey lo veo pronto. Así es, nos vemos en México pronto. Así es. De verdad que gracias por conectar, de verdad que sí. Te mando un abrazo en la distancia. Les amo. Y luego acá tengo de Zacarías Heredia dos preguntas que vamos a tratar de que sean cortitas las respuestas, Reinaldo. Okay. Una dice, ¿cuáles serían los desafíos de un actor de voz hoy en día de cara a la inteligencia artificial? Matar todas las computadoras, dinamitar Google. ¿Qué tenés que hacer? Y una vez hecho esto, ser un actor con el cual los productores quieran trabajar contigo. Es decir, y eso sí que es sumamente importante. Al final somos personas trabajando con personas y cada productor quiere trabajar con gente que sea buena para trabajar, buena en calidad profesional y buena persona. Es decir, una persona que sea fácil de trabajar. Entonces, ante una inteligencia artificial que se está colocando como una opción rápida, como una opción económica, y en algunos casos como una opción que más o menos te puede resolver, el tú volverte indispensable para ese productor, eso es lo más importante. Es decir, este soy yo, esto es lo que hago y lo hago de esta forma para ti. Es decir, que los que trabajen contigo se enamoren de tu trabajo, de lo que tú haces y del cómo lo haces. Claro. La segunda pregunta de Zacarías dice, ¿qué debe tener un actor de voz presente en su entrenamiento habitual para mantener su instrumento a tono? A tono yo entiendo como preparado, sí, cuidado. Sí. Es la formación constante, el experimento constante, el atreverte a ir identificando cosas distintas cada vez. Es un error que cometemos cuando tenemos ya cierto nivel en la carrera y nos quedamos acomodados en una forma de hacer las cosas. Entonces, atrevernos a explorar cosas distintas. ¿Qué yo no he hecho hasta ahora? Esto, déjame ver qué tal. ¿Dónde me formo más en esto? Es decir, conocimiento transversal, atreverme a hacer cosas distintas. Eso te va a mantener vigente, te va a mantener en ese proceso de aprendizaje constante. Súper bien. Bueno,
creo que esto ha sido como muy interesante, un mundo, la verdad, increíble. Te agradezco enormemente, Reinaldo, esta charla que hemos tenido. Me siento muy feliz también por la convocatoria. ¿Cómo se nota que sos una persona de medios? 30 personas en el sincrónico estamos teniendo. Increíble, increíble. Y lo que es ser famoso, lo que es ser... Tú eres terrible, Bueno, Rubén. la pasé muy bien, me divertí mucho, aprendí mucho, me parece que es un poco la idea. Y bien, compartan las charlas. En breve vamos a intentar que estén subidas en México, esta charla, vamos a intentar a ver si lo podemos hacer. Y ya les cuento que para octubre estoy convocando a 2 personas que van a hablar no sé cómo se pronuncia, si es Lesac, Artu, Lesac. Y en noviembre, para cerrar este ciclo, la convoqué a Luisa, como frutilla de postre. A Luisa Huertas, creadora del SEO Voz, para que nos pueda contar ese proyecto enorme que lleva adelante con un grupo de gente, que ya tiene como 17 años de vigencia. Y bueno, en su apretada agenda me cuenta que el día 22 de noviembre está en La Paz, Baja California, nuevamente, en un festival de cine, pero que me va a permitir encontrarme con ella desde allá, así que también es como que Baja California, La Paz, retorna y retorna. Bueno, nada más. Felicidades plenas, muchísimas gracias a todos, todas, todes por estar acá y les mando un beso enorme. Gracias, Reinaldo, y estamos en contacto. ¿Te parece? Gracias a ti, un gran abrazo. Cuídense mucho. Adiós. Chao, gracias. Chao, gusto verlos. Chao.